Híjole, pues la verdad que son muchos recuerdos, una cascada de recuerdos porque eh, era un equipo muy trabajador al que yo me sumé porque venía apenas con 3 años, 3, 4 años de experiencia como reportero y entrar a una dinámica en la que ya había profesionales del periodismo, este, todos, muchos de ellos, muy humildes, muy, participativos, colaboraban, te enseñaban. Creo que fue la primera base que yo toqué, el ver los sentimientos de la raza que todos los días estaba trabajando y quien no podía hacer algo, te lo explicaban, te lo enseñaban, te apoyaban. Y era poder ir mejorando todos los días en un ambiente en el que en ese entonces Tamaulipas, pues, buscaba periodísticamente innovar. Y creo que Expreso había entrado rompiendo esa dinámica del conservadurismo, del periodismo, a entrar a una práctica de los diferentes géneros del periodismo que estaba en las páginas. Pues, prácticamente, en el momento que te llegó el ejemplar, eh, la verdad no medimos las consecuencias. O sea, no imaginé la magnitud en que iba a despegar, el proyecto de ese tiempo de, los compañeros y del licenciado Pedro, junto con otras personas más. Entonces, pues, pasó como, digamos, inesperado, hasta que ya después nos empezamos a dar cuenta cómo fue escalando el medio y el impacto que estaba tomando. Mira, yo entré a trabajar 2 años después de que ya se había fundado el periódico Expreso. Yo entré a trabajar a un matutino que le llamaban el Expreso Verde, el periódico verde. Entonces, estábamos allá en el, ¿qué es? 10 y 15, Michoacán. O sea, era un edificio, me acuerdo, eh, pues entre cómodo e incómodo, porque éramos mucho personal, pero pues, había una convivencia increíble entre todos los compañeros, entre los jefes, desde Pedro Alfonso, licenciado Pedro Alfonso, que siempre ha sido una persona muy de raza, un periodista a final de cuentas. La verdad que ya son 30 años y bueno, antes quiero aprovechar ahí para felicitar y abrazar desde acá, de donde estoy, donde estamos ahora, a mis amigos, a mis hermanos de toda la vida, Pedro Alfonso, la familia de Pedro, y a todos los compañeros como tú, como, como Luis Arturo, como Ramiro, los amigos, los prensistas, los voceadores, los reporteros, que todavía quedan desde aquel 27 de febrero del 1995. Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable, que todavía la mantenemos viva en el recuerdo. Y la verdad que fue salir a la calle con un producto nuevo, novedoso, tabloide, en 2 tintas. eh, y ahora sí que salimos a la calle con muchas ilusiones. Éramos un grupo de periodistas encabezados por Pedro Alfonso, por Víctor Contreras, el Coyote, mi compadre, y todo el grupo de compañeros salimos con muchas ilusiones porque era un producto nuevo. Éramos un grupo de periodistas, un periódico hecho por periodistas que habíamos venido de otras redacciones y que habíamos llegado ahí a armar este nuevo proyecto que surgió, insisto, con muchas ilusiones y muchos anhelos y muchos deseos, porque éramos por primera vez un grupo de periodistas que queríamos hacer un periodismo diferente. O sea, salimos a la calle nosotros con Pedro Alfonso, y el grupo de compañeros nos sentábamos a,
a reportear, a redactar, a diseñar y salir a la calle a vender el periódico. O sea, hacíamos todo, ¿no? O sea, entonces fuimos, yo creo que el primer periódico, de los primeros periódicos en el país que vivieron esta experiencia. Después llegó Reforma, que hicieron lo mismo allá en la Ciudad de México, que salieron a las calles, pero nosotros fuimos los primeros, ¿sí? Viviendo esta experiencia, ¿no? Entonces, te digo, fue fueron compañeros que abrazamos con mucha pasión el oficio y que hoy estábamos haciendo un periodismo diferente. Pues quiero decir que Expreso es una aspiración que se hizo realidad. La propuesta original por la cual nos invitaron inicialmente fue hacer un periódico hecho por periodistas. Ahí fue el origen del periódico, ahí fue la meta que uno se propuso. Inicialmente, pues la alegría, los nervios de la primera edición, que incluso ese día salimos un poquito tarde por el mismo proceso de elaboración del periódico, pero finalmente fue una alegría verlo en la calle y ver cómo causó cierta expectación. O sea, desde entonces siento que hubo un compromiso por todo el equipo que se integró de sacar adelante el proyecto, como finalmente se logró, gracias principalmente a la aceptación de los lectores, con los cuales hicimos una especie de complicidad, de fidelidad y muchas cosas más, porque desde un inicio el Expreso vino a ser no solo un medio de información, sino la parte más importante que tenía la ciudadanía para expresar sus quejas, todos aquellos problemas que tenían con servicios públicos, con una gran variedad de situaciones que se daban en la calle y que no tenían eco en ningún medio local. Pues sí, el Expreso nació siendo semanal por una iniciativa de los licenciados Víctor Contreras y Pedro Alfonso García. Debido a la calidad de la información, muy pronto se posicionó en el gusto del lector. En base a ello, al poco tiempo emprendieron o decidieron emprender la aventura de hacerlo diario. Fue un 27 de febrero del 95 cuando dio a luz la primera edición del Expreso, ya en la edición diaria. Ellos tenían que luchar contra los medios de comunicación en ese entonces ya establecidos. Y para eso decidieron darle un producto novedoso, fresco, ameno y sobre todo empático con la sociedad. En base a eso, muy rápido, yo diría, y con asombro muy rápido, el lector lo prefirió al contrario de los demás medios. Y se ganó tanto el gusto de la sociedad, del público, que muy pronto llegó a ser el periódico número 1 en circulación en el centro del estado. Cosa que a 30 años de distancia, pues no ha dejado de serlo. No ha dejado, yo creo que siguen las preferencias del electorado gracias a cómo se maneja la información en este medio, al cual orgullosamente pertenezco. Yo recuerdo que fuimos un grupo más que de periodistas, de amigos, que veníamos ya de haber sido compañeros de varios medios, de los medios tradicionales que había en ese momento, ya sea el Mercurio, La Verdad, el Gráfico, el Diario, y ahí ya nos conocíamos la mayor parte.
yo relaciono el comienzo de este proyecto, que en esos tiempos, cuando nosotros andábamos en la calle vendiendo el periódico, porque había una especie de complot en contra del Expreso, que había otro medio en el cual yo trabajé y que mi respeto, muy buen periódico, pero tenían el control de los voceadores y claro que los amenazaron diciendo, bueno, el que venda el Expreso ya no va a vender el gráfico, y que claro, el gráfico era el de mayor circulación, se vendía mucho y no se iban a arriesgar los muchachitos a venir a empezar de cero acá, y tuvimos que salir a las calles nosotros a venderlo. Nosotros mismos, los mismos fundadores, periodistas, fotógrafos, reporteros. Fíjate que para mí, primero, hay que agradecer la oportunidad a la vida de haber realizado una aventura formidable, de que pocas veces se da que unos periodistas se reúnen para hacer un periódico, ¿no? Creo que el proyecto valió la pena, de lo cual me siento muy orgulloso de haber participado, de haber creado una empresa que lleva 30 años. Es más formidable disfrutar que decir 30 años es fácil, pero en poco tiempo Pedro Alfonso García Hernández, amigo, compadre, compañero de aventuras, creamos esta empresa soñando, y yo siempre he dicho que soñando, solamente soñando le ganamos al destino. Es una frase de un amigo mío, que Raúl Mar es un compositor, y yo la retomé como propia, como filosofía. Es cierto, solamente soñando le ganamos al destino. Fíjate que me da mucho gusto llegar a esta etapa, ¿verdad? Y a los 30 años, que pues empezamos como un periódico muy sufrido, que empezamos pues, desde abajo, como todo, ¿verdad? Con carencias, con pues, muchos problemas al inicio, pero gracias a Dios avanzamos y tuvimos la fortuna de ser un periódico con mucha circulación, que hasta la fecha seguimos siéndolo. Pues algo difícil, porque en ese entonces no estábamos ni preparados, porque fue, haz de cuenta, espontáneo, porque dijeron, ya son muchos días y hay que salir a como dé lugar, y escogieron el 27 de febrero y bueno, pues a como diera lugar salimos. Un poco tarde, porque sí salió como a las 5:30 de la tarde, pero salió. En primera, pues hasta batallaban con la prensa, porque el chavo que la estaba manipulando, pues tampoco estaba familiarizado con ese, era una prensa, una King Press, y no estaban familiarizados con ese tipo de máquina. Entonces sí, se complicó un poquito, pero bueno, en final de cuentas sí salimos, un poco tarde, pero sí salió. Tienes 24 años de voceador, de Sí. Expreso. ¿Cómo Sí. ha sido para ti esta aventura? Pues bien, a veces se complica, a veces principalmente por las redes sociales, pero bien, ahí andamos dándole, como dice, luchando. Pues realmente tengo entregos, ha dejado en la Secretaría de Salud, pero yo estoy en el 21 carrera, tengo 24 años ahí, porque han estado compañeros, pero se van porque no han escogido. Por ejemplo, la gente me conoce porque dice, ya llegaste aquí, le digo, sí, aquí estamos. Pues son muchos, la verdad. Yo recuerdo, hubo una época en la que Expreso hacía especiales los fines de semana para salir publicados los domingos. Y recuerdo que en alguna ocasión una de las agendas de trabajo que tenía era cuando inició el proceso, la parte más álgida de la explotación de la cuenca de Burgos, cuando estaban los debates nacionales sobre lo que era realmente esta zona, este yacimiento de gas, fuimos a hacer un reportaje.
eh, fue, fue muy importante porque sirvió este trabajo incluso para las clases de los alumnos de la Escuela de Periodismo. Y eso creo que puso también al Expreso en poder tratar temas que parecieran complejos, que lo son complejos, ¿verdad? Pero llevarlo a una redacción en la que puedas comprender el tema, creo que tuvo un éxito en esa ocasión, pero lo recuerdo porque duramos 3 días, desde que entramos a una zona donde comienza la zona de la cuenca de Burgos, antes de llegar a Matamoros, hasta San Fernando, y fue muy interesante y apasionante entrar por las brechas, conocer en ese tiempo desde dónde se estaban instalando las plantas, dónde estaban comenzando a hacer los trabajos de extracción, y se generaba una serie de experiencias ahí, porque en ese tiempo era un año donde la inseguridad estaba marcando a Tamaulipas dentro de la agenda nacional por la dinámica que se movía, ¿no? Y en esa ocasión ahí, pues creo que a mí me marcó también porque nos encontramos, fue los primeros contactos que tuvimos con los muchachos que circulan por esas brechas ahí, donde circulan los carros americanos, donde pasa el carbón, donde pasa la madera, y y al final tuvimos ese contacto, ¿no? Pero cuando conocieron los objetivos que teníamos nosotros y que andábamos con ambientalistas además, porque para hacer ese tipo de trabajos no solamente tuviste que documentarte, sino que tuvimos que platicar con gente experimentada, con técnicos, ingenieros, con ambientalistas, con gente que también está dedicada a la defensa del medio ambiente, y cubrimos varios ángulos, incluso ese momento hasta la inseguridad también. Y creo que fue algo que a mí me marcó, digo, entre otras notas que también en la carrera o en el tiempo que estuve yo en Expreso, tuve muchas experiencias con notas, con reportajes también, entrevistas también, muy polémicas. Pues yo creo que uno de los trabajos que más recuerda a la gente es el del chupacabras, que como tú bien sabes, ese que duró yo creo que semanas o meses o más el seguimiento a ese tema, porque aparte la gente estaba muy adentrada en ese tema y aparecían por donde quiera ataques de animales, del famoso chupacabra. Pues mira, pues es que fueron muchas noticias buenas, a veces malas, ¿verdad? Sí. Ya mencionamos el caso Chupacabras, pero el que más y que coincidimos con algunos, con los compañeros, fue aquel famoso motín en el penal, donde hubo varios muertos, no recuerdo si fueron 18, no recuerdo con exactitud. La cobertura periodística que salió tan objetiva, y cómo compañeros, como el caso de Katy Cruz, el fotógrafo, se logró colar hacia adentro del penal cuando estaba el motín, arriesgando incluso su pellejo, ¿no? Entonces, esas fueron unas de las noticias que incluso, pues fue cuando más vendimos el periódico. Incluso hubo una segunda o tercera reimpresión 3 veces, porque todo el mundo iba a tocar las puertas al periódico porque querían periódico y ya no había, y pues se tuvo que hacer otra reimpresión. Y bueno, eso lo sabe muy bien Ramiro Limón, que era el que estaba ahí encargado de los talleres, y otros compañeros. Fue una vez que hubo ¿cómo se le llama cuando los presos un amotinamiento? Que hubo algo así de varios muertos ahí en el penal. Sí, se imprimieron, no me acuerdo si 2 o 3 veces, pero se imprimió primero, dijeron, no, hombre, nada más 8,000 periódicos. Y luego el de circulación dijo, ¿saben qué? Necesito más periódicos. Y todavía no nos íbamos porque dijimos, no, vamos a esperar un ratito.
y se volvieron a imprimir otra vez casi la misma cantidad de ejemplares. Y dijeron, hombre, es que son muy poquitos, queremos más. Y sí, imprimieron en la cantidad de 21,000 ejemplares. Recuerdo muy bien un caso donde un señor pues causó una carambola precisamente ahí en el 16 Martínez y Martínez. Pues nosotros llegamos, era una carambola, un accidente bien X, bien, o sea, que no impacta, o sea, como noticia pues no impactaba, se escucha mal, pero como noticia no. Sin embargo, al momento de estar platicando con él me comenta que venía preocupado porque un agiotista le estaba presionando para quitarle su dinero que él había solicitado como, pues, como préstamo, y que pues estaba a punto de perder su casa, a punto de perder todo lo que él tenía, y debido a esa preocupación él se accidentó. Entonces prácticamente la nota cambió completamente, dio un giro tremendo a una información que no esperabas. Y eso trajo también consigo una pauta para las investigaciones y reportajes de personas agiotistas, y que también trajo eso la mirada de las autoridades. Pues hubo varias, no quiero menospreciar ninguna, pero yo siento que una con José Cruz Contreras, un empresario de Reynosa, con La Quina, fueron una de las más relevantes, porque La Quina, pues en su tiempo, era un personaje muy importante en la vida política y laboral, bueno, sindical de Tamaulipas. Bueno, pues vas a sonar muy trillado o que ya de todos conocidos, pero al poco tiempo de salir a diario El Expreso, salió la noticia de un animal que le chupaba la sangre a las cabras, y por lo cual la misma sociedad o los mismos lugareños, porque sucedió en el ámbito rural, recibió el mote de chupacabras. Y fue un boom, El Expreso le dio una cobertura importantísima como ningún medio, y ayudó a difundir lógicamente la noticia y que al Expreso sus ventas despuntaran como ni te imaginas. Yo creo que fueron muchas cosas. Primero, el que éramos periodistas. Y luego la estrategia. En ese tiempo, Victoria es una ciudad de quincenas. Por tanto, es una ciudad eminentemente burocrática, donde se tiene que hablar de la clase política, de la burocracia, de los problemas, pero también hay otra clase que es la clase popular. Sí, y entonces teníamos dos públicos que tenemos que llegar. De ahí me recuerdo que Elvia, entre pues, la mesa de redacción, decíamos, oye, hay que dedicarle ese tiempo a ese sector. De ahí la policiaca y tratar los problemas de la gente olvidada, ¿no? Y había un reportaje, Los Olvidados. Genial. Luego también había una página que me llamaba mucho la atención, que hasta cartas le enviaban, que era el guajolote estrangulado. Le enviaban chistes, era formidable. Pero ¿cómo fue ahí una muerte súbita al aparecer Internet? Sí. Se acabó, porque antes la gente veía los chistes, las historias en Internet. Y para concluir esa parte de la circulación que a mí me tocó fue que sin consultar a Pedro, sin consultar a nadie, uno de los secretos fue buscar a todos los voceadores que vendieran arriba de 100 periódicos. Sí, había chavos que vendían más de 100, 150, 200 diarios. Y había gente que a su vez tenían ellos mismos sus repartidores y sus voceadores. Y genial, y estaban todos atentos esperando el periódico. Pero déjame decirte, la estrategia fue decir, tú vendes 100, bueno, ahora yo te voy a regalar los 100 periódicos. Y la ganancia, o ya no me vas a pagar a mí lo que a mí me corresponde, sino que mañana tú me vas a comprar el periódico. Entonces fue un exitazo. Perdimos un día de la venta, pero logramos varias cosas. Ya no hubo devolución.
siempre al publicar un periódico o repartir el periódico, siempre había una devolución del 20 y hasta el 30%, dependiendo de la noticia, dependiendo de los chavitos vinieron a vender o no. Y se acabó la devolución, pero además ya era una venta segura. En cambio, en todos los demás periódicos sí había problemas. Pero el otro estrategia... Ese día que hizo eso, ¿hubo alguna queja del licenciado Pedro o algo así? Nadie se dio cuenta, sí, bueno, pues es obvio. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues fíjate, fueron muchos en sí que, pues reportajes en sí de la cuestión pues, que pasó muchas noticias dentro del penal, que fue una noticia muy sobresaliente, que el periódico no tardamos ni 1 o 2 horas en venderlo. Sí. Y así como esas salieron bastantes reportajes también de gente, de situaciones que pasaban ellos, y aquí mismo se les hizo una entrevista para ver en qué situación estaban, enfermedades o reportajes de casos de la sociedad, que fue mucho que llamó la atención a la ciudadanía. Pues fíjate que, como dices, hay muchas. Te digo que, pues batallando, primeramente, que no teníamos vehículos en que distribuirlo, porque usábamos carros particulares, que no más que nada para los boceadores, para moverlos a un punto de venta, que hasta en la Cajuela, es una anécdota que en la Cajuela traíamos los boceadores, distribuyéndolos, para poder vender el periódico, porque te digo que no, teníamos muchas carencias, y fue una anécdota muy importante que pues que la seguimos recordando, y más que nada con esos tiempos que pues, difíciles. El impacto lo empezó a tener debido a que el medio se estaba metiendo mucho, se estaba rozando bastante con la ciudadanía, sobre los problemas sociales, sobre el problema hasta económico y el problema hasta personal de la gente. Entonces, los habitantes sentían para mi punto de vista, sentían pues una confianza en poder decir y denunciar los atropellos, como te digo, sociales, económicos o hasta, bueno, racistas o diferencias sociales pues no había, no se veía tan marcado, pero sí la gente buscaba mucho el apoyo del medio, que de alguna manera, pues lógico, es el intermediario para que las otras instancias responsables de todas esas situaciones, pues las pudieran resolver. Fíjate que cuando yo entré, yo siento que el periódico ya estaba consolidado cuando yo entré. O sea, de hecho, El Expreso ya era el periódico que más vendía, era el que tenía la mayor circulación. Ya comenzaba a crecer. Te digo, creó el matutino, que era el Expreso Verde. Sí. Y a partir de ahí, pues se creó el de Mante, de Matamoros, el de Tampico. O sea, haz de cuenta que se consolidó como una marca o como un periódico reconocido. Y bueno, yo siento que desde el mismo reconocimiento de la sociedad. Ahorita todavía puedes ver en las calles, creo que es de los pocos periódicos que se venden todavía en los cruceros. Fue muy rápido. La verdad que fue muy rápido porque en ese tiempo si se aglutinó, si no fue lo mejor del periodismo, los periodistas de esos tiempos, pues fue cuando menos lo menos peor. Entonces sí se ofrecían cosas muy interesantes, sí se hacía un periodismo un poquito diferente, mucha gente joven y fue la novedad, y finalmente muy rápido se ganó el cariño de la gente, el periódico, muy, muy rápido. Fíjate que a nosotros nos pasó, alguna vez lo comentamos,
nos enfocamos mucho en el trabajo que que no nos dimos cuenta cuando empezó a tener éxito. O sea, lo que estaba pasando, el fenómeno que representaba ya el periódico, porque finalmente yo siento que todas las secciones que se armaron fueron muy importantes. De alguna manera nos vincularon con la gente, nos vincularon con el sector, los sectores de la sociedad, con las empresas, con varias, con personajes sobre todo, que fueron también, nos dieron entrevistas exclusivas porque ya el Expreso cobró relevancia y todo el mundo quería dar declaraciones o salir en el Expreso, tener algún tipo de, pues, de interacción, ¿no? con la empresa, por así decirlo. Híjole, yo creo que Expreso fue marcando una referencia todos los días, incluso desde que nació, porque cuando yo conozco a los directivos de Expreso, no fue en una oficina, o sea, fue en la calle vendiendo el periódico. Digo, yo no me imaginaba ver a Francisco Cuellar con 50 periódicos vendiendo el Expreso, ¿verdad? O a Pedro Alfonso o a Víctor Contreras en ese entonces, a muchos de los compañeros que después vendría a conocer. Yo los conocí a ellos, yo reporteando esa información. O sea, la nota ahí era que el Expreso estaba saliendo a vender su periódico porque los voceadores no lo pudieron hacer. Había tanta la competencia que hubo presiones y ellos salieron a vender. Así creo yo que a partir de ahí comienza a ser un referente el Expreso por su forma de entrar al público. Y era un periódico pues hecho por periodistas. Pues eran periodistas geniales. Se dio el caso del Chupacabras, que fue un boom. Ahí nos consolidamos, no tanto por el tema que era un tanto temerario, muy fantasioso, todo, sino porque relacionaron Chupacabras con Expreso y se quedó de pronto. Y además había un formato de diseño del periódico muy bien hecho, había una estructura de lo que era un análisis, una columna política, opiniones, que es diferente. Había un reportaje, había una entrevista, había una buena sección policíaca, deportes, y estaba, yo creo que de lo menos malo, por no decir que era lo mejor, que éramos lo mejor que había, el periódico mejor estructurado, diseñado, bien trabajado, que valió la pena. Yo creo que es de los momentos más difíciles que vivimos, primero como periódico y en lo personal como periodista, ¿no? Nos tocó ese 18 de marzo, por ahí de las 8:10 de la noche, yo estaba con Pedro Alfonso revisando la portada, la nota de portada cuando ocurrió la explosión del coche bomba. Fue una explosión, un estruendo que se apagó de repente, nos dejó oscuras a todos y que provocó una gran psicosis interna. No sabíamos qué estaba pasando. Pero en ese momento sí. El líder es cuando aparece. ¿Usted qué le decía a los compañeros que estaban en psicosis? La verdad que sí, todos gritando, llorando a unas compañeras. La verdad que llamamos a la calma. Incluso yo escribí un tuit, ¿sí? En ese tiempo que se viralizó y estuvo en los otros medios nacionales. Acaba de ocurrir una explosión. Dije, todos estamos bien, ¿sí? Lo subimos, pero sí fue un momento muy difícil, muy terrible para todos, ¿sí? Hasta que llegó, no queríamos salir porque no sabíamos qué estaba pasando. Las cámaras exteriores del periódico pues, fueron achicharradas por la explosión, pero sí alcanzamos a ver algunas cómo estaba
el carro o los carros de algunos compañeros que fueron alcanzados por las llamas, por la explosión. Alcanzábamos a ver y no queríamos salir. No queríamos salir porque no sabíamos sí, hasta que llegó el ejército, llegó las corporaciones policíacas y nos sacaron y nos llevaron a otro edificio que teníamos, ¿sí? A trabajar y la verdad que siguieron las amenazas de la delincuencia organizada. O sea, cuando dijeron que íbamos a sacar el periódico, pues teníamos que salir con la noticia. Sí, fue muy difícil y nos amenazaron. Nos amenazaron, así literal a todos. Y se tomó la decisión de no salir para proteger a la integridad de los compañeros. Yo creo que es de los momentos más difíciles que hemos vivido como periodista en lo personal y los compañeros de Expreso. Yo creo que es de los pocos medios en el país que han vivido esta experiencia. Y bueno, otras también muy lamentables, la pérdida de dos grandes compañeros, Héctor González, Toñito de la Cruz, nuestro hermano, en paz descansen los dos. Esa noche pues prácticamente estábamos aquí, estábamos escribiendo. ¿Cómo explicarlo? Yo me encontraba en lo que viene siendo la sección donde están los de diseño y pues el área, digamos, de los jefes. Entonces, se escuchó un estruendo muy fuerte, muy fuerte, que de hecho el edificio se movió. Sentí que el edificio se hacía hacia un lado y luego regresaba a su posición normal. Cuando alguien gritó que había llamas afuera del edificio, y es cuando empiezan a empezar a comunicarse las personas de que algo había pasado. La reacción que pues realicé fue de hablar con los compañeros que estábamos esa vez, decirles que se tranquilizaran, que no corrieran, que esperaran el momento para saber cómo estaba la situación allá afuera, porque se supone que había fuego, y fue lo que se hizo. Se tranquilizaron. Bueno, hay unos que sí hubo crisis, pero los que tuvieron la crisis fueron personas que no estaban allí con nosotros en el grupo, vaya, sino estaban acá en otros departamentos. Entonces los que estábamos allí juntos, pues prácticamente ellos sí lo tomaron como tranquilo, váyanse, vaya, lo hicimos piensen lo que están haciendo, ¿sí? Entonces eso les ayudó mucho. Ya cuando bajó la intensidad de las llamas, pues empezamos a salir y es cuando nos dimos cuenta la magnitud de este bombazo. Sí, yo en esa época era jefe de redacción, era jefe de información y estaba en la parte de arriba y había terminado mi jornada normal, como lo hacía siempre. Era el primer filtro para poder seguir avanzando en el trabajo de la revisión de la información y yo había cumplido con mis responsabilidades en ese momento. Era un día festivo, había poca gente, pero el cuerpo de la redacción estaba presente, ¿no? Yo, al terminar, pues digo, finalmente un día de asueto, había decidido salir y me despedí de mis jefes inmediatos, de Luis Arturo Luis, de Francisco Cuellar, y me detuve algunos minutos o algunos segundos, yo creo que en la parte de abajo de la recepción, y salí. Yo creo que me habría tardado algunos 2 minutos en estar cruzando información ahí con alguien de la recepción, despidiéndome. Y al momento de salir, había
movimiento, había unos carros estacionados, pasó por un lado de ellos. Cuando yo tenía mi vehículo en el estacionamiento, cuando salgo, iba llegando otro vehículo y pues había movimiento porque era estaba el cierre de la edición y estaban ya algunos prensistas, yo creo que llegando. Y yo decidí irme. Cuando estaba en la esquina, se escucha el bombazo. O sea, yo alcancé todavía por minutos, yo creo, a salir. Y si me he tardado un poco más, yo creo que me hubiera agarrado afuera. A mí se me hace, digo, considerando los tiempos en que se está presentando y que al paso del tiempo después lo platicábamos, ¿no? Entre algunos compañeros, pues tuve la fortuna de poder salir. Y llegar a la esquina cuando fue un estruendo que se escuchó digo, a kilómetros de aquí de la oficina del Expreso, ¿no? Y todavía yo escéptico, ¿no? De que qué había pasado, pensando que pudo haber habido un accidente con el tren o buscando otras respuestas que nunca iba a imaginarme que al momento de regresar, ¿sí? Estaba un desastre en el periódico. El agua corriendo, o sea, tronaron las tuberías, pues muchos de los compañeros era normal escuchar los gritos, el miedo que tenían unos escondidos abajo de los escritorios. De hecho, muchos compañeros en esa época decidieron renunciar porque pues prefirieron cuidar su integridad, ¿no? Y aún así, recuerdo que, digo, la edición trataba de no detenerse. Nos cambiamos a otra oficina para poder seguir trabajando y salió. Sí, fueron horas en las que yo creo que la mayor angustia la vivieron adentro mis compañeros quienes sufrieron esa parte de ahí. Yo vi ya en los hechos el fuego, el incendio y fue terrible. O sea, y pensar que por minutos, a lo mejor por segundos, me pudo haber agarrado afuera a mí. Y yo trato de recordar, pero también la presión y el miedo en ese momento, porque pareciera que no, pero te pones nervioso, te invade el miedo. Y creo que pues me pudo haber tocado cuando yo estaba saliendo a ver el carro que iba llegando, ¿no? Pero pues digo, no te ibas a imaginar que era alguien que iba a dejar a un carro ahí, del coche bomba. Bueno, pues imagínate, vivirlo como literalmente se dice en carne propia no es tan sencillo. El bombazo sacudió, pues no nada más físicamente el edificio, nos sacudió a todo el personal, la conciencia, todos nuestros seres. A lo mejor mucha gente no lo entiende, hay que vivirlo para entenderlo. Los que en ese entonces estábamos laborando, los compañeros, y yo creo que nos va a dejar marcado de por vida, no se nos va a olvidar ese acontecimiento. Y como tú dices, antes hubo desgraciadamente agresiones contra compañeros y luego pues hasta muertes. Pero bueno, a todo se acostumbra uno y pues esto tiene que seguir. Y aquí seguiremos echándole ganas. Y pues realmente acabábamos de entrar a nuestro horario acostumbrado y en ese entonces éramos muchos los compañeros que trabajábamos a diario en este edificio en el que estamos hoy. Y pues no, de repente un estruendo fuerte que se escuchó a kilómetros y decir kilómetros no estoy exagerando. O sea, muchos conocidos y todo me dicen, no, hasta acá se sintió y todo eso. Y pues inmediatamente, lógicamente, se fue la luz y cuestiones de esas, entras en pánico y bueno, pues uno como encargado de departamento, pues tratar de que la cosa no empeorara a
a las compañeras, a los compañeros, tratarlos de calmar. Hubo crisis en varios. Hubo crisis, sí, hubo crisis. Imagínate la compañera recepcionista, pues lo que la dividía, pues la pared nada más. Ya cuando llegaron las fuerzas del ejército, las autoridades, pues ya nos sacaron y sí, las compañeras seguían en crisis, o sea, llorando, riéndose y muchas de esas cosas. Se creía que a lo mejor iba a entrar alguien a atacarlos, había ese miedo, ¿no? Sí, no, lógicamente sí, porque pues, ¿qué te puedes imaginar? Lo primero que se te viene a la mente es eso. A lo mejor nada más era una advertencia, un susto, no sé, pero nadie lo sabe. Pero sí, pues después de la luz y que en las cámaras vimos que estaba en llamas el edificio, pues lo que esperábamos era eso. Era, pues que entraran y nos agredieran. Fíjate que sí, hemos vivido, te voy a platicar, afortunadamente, por ejemplo, en el tema del bombazo, yo no estuve en el periódico, haz de cuenta que yo acababa de salir, tenía como 1 hora, 2 horas de haberme ido del periódico cuando ocurrió el bombazo. Entonces, lo que sí recuerdo es que me marcaron amigos, compañeros periodistas, para preguntarme cómo estaba. Y yo decía, pues, ¿qué pasó? O sea, yo estoy bien. Y me dice, no, es que acaba de ocurrir esto. Entonces, me regreso, yo andaba en el centro y me regreso hacia el periódico. Para cuando yo llego ya estaba todo cercado, ya no te permitían pasar. Entonces yo sí andaba muy preocupado porque no había información de qué había ocurrido realmente. O sea, qué había pasado realmente. Entonces, sí fueron tiempos difíciles. Yo creo que la mayoría de los compañeros andábamos con miedo. Tú sabes que en esos tiempos la inseguridad estaba, pero no nada más para los periodistas, para todo el mundo. O sea, era un problema serio. Yo no tengo una opinión así muy clara que realmente por qué pasó, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista acá, periodista ciudadano, era como tratar de espantar, tratar de implantar un terror, pues miedo, pavor a cierto sector, ¿no? Yo creo que la única manera es que utilizaron a un periódico como Expreso, ¿no? Para hacerlo. Esa es mi opinión. Lo demás, yo no creo que Expreso haya tenido que ver en esas cosas. Creo que lo utilizaron, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Como los terroristas hacen explotan una bomba en un lugar público para demostrar cierto fin político, cierto fin religioso, ¿no? Ese es el terrorismo. Entonces querían sembrar un terror. Yo me acuerdo que en ese tiempo me traía a mi hijo aquí al periódico y yo terminé de trabajar. Mi niño tenía como unos 6 años, creo, y ya iba yo para la casa cuando en el camino escuché la explosión. Y hasta que llegué yo a la casa, me hablaron para decirme lo que había sucedido, pero yo tenía 5 minutos que había salido. O sea, a mí me hubiera agarrado en la entrada con mi hijo. Y finalmente, pues, fue algo muy serio, pero pues lo digerimos. Y ya después pasaron varias cosas también en unos tiempos que fueron muy duros para toda la sociedad, pero también para los periodistas. Perdimos muchos compañeros, pero nunca nos rajamos hasta la fecha. Fíjate que ese sí nos afectó demasiado. ¿Por qué? Porque ya la gente no quería trabajar, tuvieron miedo a la situación, porque nos afectó principalmente a una entrada donde se imprimía el periódico. Fue la más dañada. Entonces ya el vocero no se quería arrimar. ¿Por qué? Por el miedo, el temor de que el día de mañana les pasara algo a ellos.
Entonces, pues muchos tienen su familia y fue el temor de ellos que nos bajó un poco la circulación en su momento, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios salimos adelante y tuvimos mucho el apoyo, ¿verdad? También para sobresalir. Y es muy difícil conseguir voceadores. Ese es uno de los problemas que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque ya bajó la venta del periódico, porque pues las redes sociales nos ha avanzado mucho y eso es lo que transmiten en su momento al día. Entonces, y otra, pues estamos hablando que tenemos problemas de la delincuencia, de que pues, nos ha quitado voceadores, nos ha afectado porque se los llevan a trabajar a esa situación. Mira, entre 2010 y 2012 fue la etapa más crítica, sí lo sentí, porque sí había un asedio no solo contra el Expreso, contra todos los medios de información, particularmente de aquí en la ciudad. Entonces yo siento que fue una etapa muy difícil, que nos dolió mucho, que fue un parteaguas para nosotros, por el acontecimiento que se dio en marzo del 2012. Entonces, de ahí sí partió. Fue el evento, aunque hubo otras situaciones de riesgo similares en otras empresas periodísticas, como la televisión y todo, yo siento que el incidente que hubo aquí en el Expreso fue el más estridente, literalmente hablando, porque tuvo eco en toda la prensa internacional, nacional, acaparó todos los reflectores por la trascendencia del medio. Yo siento que fue por la importancia del medio y porque en ese sentido fue el mensaje que se quería mandar, o sea, por parte de la gente que se encarga pues los delincuentes, vaya. Entonces yo siento que ahí sí fue una etapa muy difícil que sí nos cimbró, así como cimbró la estructura del periódico, nos cimbró emocionalmente, pero aún así también fue un acicate al mismo tiempo para recuperarnos y seguir cumpliendo con el compromiso que teníamos con los lectores, porque así nos sentíamos comprometidos. Los lectores nos apoyaron y tuvimos muchas muestras de solidaridad de la gente en la calle, y que eso fue lo que nos sirvió para recuperarnos más rápido. Pues ahora sí que ese día fue uno de los días más tristísimos de allí, de lo que es el Expreso. No sé, de repente, ahora sí que se le viene a uno la nostalgia por las cosas que pasan y esa fue una de las noches más, ahora sí como que dijo al que le quemaron los pies, la noche más triste. Ese día, a pesar de todo lo que nos había pasado, el Expreso salió. Esa noche no. Esa no. No. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Han sido pocas veces que no sale, ¿verdad? Nada más en esa ocasión. Es la única vez en Sí, 30 años. En 30 años nada más en esa ocasión no salió. Sí, perdón. Pues mucho. Digo, imagínate, en 2018 matan a Héctor y aunque él estaba fuera del Expreso, finalmente la relación de muchos años nos mantenían al exterior, ¿verdad? También. Pero fue muy lamentable, muy triste ver cómo lo asesinaron. Y después, en 2022, ver también la ejecución de Toño, saber que bueno, es que fue una ejecución y no tenía por qué haber sido asesinado de esa manera. ¿Sabes? Siempre desde aquí, como entramos muy jóvenes,
como entramos, bueno, él y yo nos iniciamos nuestra carrera como a los 17, 18 años de edad. Y cuando entramos al Expreso, sentíamos que estábamos en el lugar exacto, o sea, en el correcto, y así fue. Y él era una persona buena, y es algo que siempre, déjame decírtelo así, como que nos lo inculcaron aquí. Tienes que ser un reportero bueno para poder seguir manteniendo ese sentimiento de asombro cuando ves algo, ese sentimiento del miedo cuando conoces de algo o cuando presencias algo, que tienes que mantener ese sentimiento para poder redactar. No te puedes hacer inmune al dolor. No te puedes, porque si no, entonces pierdes el sentido del periodista, el sentido del reportero, de poder sentir la información en los hechos y al momento de redactarles lo que vas a transmitir, con el cuidado hoy en día de lo que se tiene que redactar. Y me parece que Toño era uno de ellos, Héctor también, porque eran personas que luchaban mucho. Eran personas que no solamente querían destacar a nivel profesional, destacaron a nivel profesional al grado que, por ejemplo, Héctor no solamente mantenía una presencia y una influencia a nivel local, sino que era corresponsal también del periódico Excelsior y de Imagen. Y Toño de la Cruz era una persona que se convirtió en algo, en alguien que era necesario en el periódico. Era una prioridad que pudiera estar redactando la información que se le pedía, porque tenía conocimientos muy, muy específicos que terminó especializándose en ellos. Los temas de agricultura, los temas del clima, pues no cualquiera lo maneja en una redacción. Y sobre todo por los contactos y por las relaciones que en ese ambiente él tenía. Entonces, eso lo llevó a ser alguien prioritario en el periódico. Y a mí me dolió mucho, como puedes ver, la muerte de él. Cuando yo llegué a la escena donde estaba él, los primeros que corrieron ahí fueron sus hijas para estar conmigo, porque las conocía desde niñas, desde que nacieron. Entonces ellos también conocían a mis hijos desde niños, porque nos conocimos, comenzamos esta profesión desde muy jóvenes. Eran familia. Sí. Éramos de las personas que tratábamos de juntarnos. En el transcurso de los años posteriormente ya se hacía difícil por las responsabilidades que tenía cada quien y por los compromisos que existían para poder salir o para poder estar juntos. Se nos hacía difícil, pero nos veíamos siempre en las redacciones y siempre bromeábamos, siempre tratábamos de platicar los temas que quedaran, los temas del periódico, los temas de la redacción pudieran quedar a un lado para poder darle prioridad a otro paso, ¿no? Claro. Y eso fue alimentando también nuestra buena amistad, ¿no? Me estaba haciendo la idea de que no quería mostrarme así, pero es imposible no hacerlo. Vi la noticia y dije, no, pues es una más. Cuando vi la ubicación y el nombre, pues imagínate. No. Difícil. Algo que no debería de pasar, pero son los riesgos y hay que afrontarlos y hay que vivirlos y salir adelante. La muerte de los compañeros Antonio de la Cruz, Héctor González, también fue algo que nos dolió mucho como periodistas,
Y yo creo que al gremio periodístico le dolió mucho, pero yo creo que más a nosotros como Marga, como Expreso, porque Toño de la Cruz era un activo del periódico y estaba trabajando en el periódico cuando le ocurre eso. Y que digo, pues hasta la fecha, pues no tenemos muy claro qué ocurrió con nuestro compañero, con nuestro amigo. Y te platico que yo me acuerdo, en ese entonces hubo compañeros a los que les dieron protección del gobierno, aquí, del periódico. Yo creo que en mi caso no fue necesario porque yo no estaba en un área de riesgo, es decir, había compañeros que cubrían el área de seguridad pública, que te cubrían áreas, por llamarlos de riesgo. Entonces, en mi caso no fue así. Entonces, pues, recuerdo que Alfredo Peña, Perla Reséndez, varios compañeros tuvieron protección oficial de lo que es protección a periodistas. Pero pues yo creo que esa situación la vivimos nosotros y la vivió todo el gremio periodístico, no nada más nosotros. O sea, a nosotros nos tocó la mala suerte de tener esos incidentes que según nos decían o según nos comentaban que era como para mandar mensaje a la sociedad, a los periodistas, al mismo gobierno, pero pues sí, mandan esos mensajes afectando aquí a todos los compañeros y a las mujeres de aquí del periódico. Yo me acuerdo que creo que se quemaron varios carros, se perdieron varios carros esa ocasión del bombazo. Yo pensé que había sido por fuera, pero luego me di cuenta que había sido en el estacionamiento, o sea, que había estado fuerte el tema. Difícil y con impotencia, esperando todavía que las autoridades resuelvan eso, que la gente también tome conciencia de que cuando ellos a veces exigen, oye, ¿por qué no publicaste esto? ¿Por qué no publicaste aquello? Pues es también por la seguridad de nosotros mismos y de los compañeros. ¿Por qué? Porque cuando desgraciadamente, en este caso, quien más me caló me ha impactado hasta la fecha. Y hay cosas personales o privadas que hago en honor a este amigo, a mi gran amigo Toño de la Cruz. No vi que la sociedad se volcara, yo no vi que la sociedad hiciera se levantara y dijera, a ver, fiscalía, a ver, fulanitos, quiero que me resuelvan este caso. No los vi, ¿sí? Desgraciadamente, y quiero que también me perdonen así la sociedad por lo que voy a señalar, pero ellos buscan mártires, mas sin embargo, cuando ese mártir llega y hace su trabajo, como en este caso Toño de la Cruz lo hizo mucho, él denunció muchas corrupciones, denunció muchas cosas en bien de la sociedad, y yo no vi que ni un integrante de la sociedad haya salido y haya hecho una marcha o haya al menos exigido de alguna otra manera el esclarecimiento de la muerte de mi compañero. No lo vi. Recibo el primer mensaje. Oye, pasó esto en tal lugar. A mí lo que me vino a la mente fue él. Y mi mensaje que le envié, le dije, Toñito, no salgas de tu casa porque hay una situación de riesgo, sin imaginar que era él. O sea, yo lo que quería decirle, no salgas porque te puedes encontrar un problema. Es como ahorita lo que se hace en el medio de comunicación. El medio de comunicación no está denunciando algo o una inseguridad. No, está alertando para decirle al ciudadano que no se acerque a ese lugar porque puede ser una víctima de daño colateral. Y eso es lo que yo pensé en Toño. Dije, ojalá que no salga, o salgan sus hijos y desgraciadamente pase esto. No me contestó. No me pasó por la mente, sino que hasta después alguien me habló y me dijo, ¿sabes qué? Un elemento de la Unidad General de Investigación me habló y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que vengas aquí. Hay una situación grave. Entonces dije, es él. O sea, ya no había vuelta de hoja. ¿Por qué? A veces los mismos policías te quieren
tranquilizar, te quieren así como que no te exaltes. Entonces ya cuando llegué le dije, es que a mí no me digas eso, yo ya me la sé, yo sé cómo vas a querer darme calmarme la situación, digo, pero de nada sirve. O sea, yo ya tengo un punto donde siento que es él. Y como yo me había quedado con la idea de que en aquel tiempo él traía otro carrito, pues la camioneta, pues no. Y es cuando él me dice, es él. Y pues se disparó todas las, ¿cómo se llama? Pues todos los sentimientos. Grandes periodistas, grandes reporteros, muy comprometidos, pues perdieron la vida ejerciendo este oficio, formando parte de este Expreso, tanto que lo queremos, ¿no? Y la que sí fueron, yo creo que han sido los momentos más difíciles para nosotros. Bueno, pues, yo me tuve que ir en el 2016 con la familia, amenazados, tuvimos que irnos. Fue muy difícil de aquellos momentos tan complicados que nos tocó vivir en Victoria, en Tamaulipas, y bueno, en lo personal, el Expreso, y nosotros, yo pues, tuve que salir. Yo creo que han sido momentos difíciles, pero nos quedamos con los momentos más hermosos, ¿sí? Y yo creo que el Expreso es un ejemplo de cómo se hace y cómo se vive el periodismo con pasión, con responsabilidad. Yo creo que más que nada la frustración y la impotencia de, de no poder hacer nada y que las mismas autoridades no hicieron nada. Y hasta la fecha nunca nos ha quedado muy claro si en realidad los, entre comillas, culpables son en realidad los que hicieron todas esas cosas. Sí, muy dolorosas. Los compañeros de reporteros y un compañero muy estimado en el área de prensa, que también nos dolió porque es como aquí, ahora sí que aquí somos como los hermanos, ¿verdad? Nos queremos más que los hermanos porque aunque nos veamos nunca nos andamos peleando y si nos peleamos como quiera aquí nos hablamos. Sí. Así que eso es muy triste el hecho del compañero. En su oficina la llamo así porque sigue estando ahí, siguen estando sus libros, muchas cosas, y también en las paredes está un título de Illich y está este cuadro, este dibujo de Parras, Sí. que es sí. la primera redacción. ¿Qué me puede platicar de este dibujo? No, pues esa caricatura la hizo Ramón Mendoza, extraordinario monero, ¿sí? Sí, pues ahí está los iniciadores, los fundadores, el grupo de compañeros, Pedro Alfonso, Parras, Arratia, veo a Pati Flores, Medrano, Katy, Peña. Bueno, un grupo, está el Guajolote Estrangulado, que fue toda una sección que en su momento impactó por su estilo, ¿no? Por su estilo diferente. Entonces, sí, es una caricatura que ahí está todavía en la oficina, que todavía ahí, como tú dices, ahí quedó la oficina, parece que ahora lo ocupa ahí Luis Arturo. Sí, y pues la verdad que yo me fui, y ahí se quedó todo, ahí dejamos todo, y dejamos los recuerdos, las experiencias, las anécdotas. La verdad que era trabajar en el Expreso, nos hacía recordar lo que dice Gabriel García Márquez. En la redacción era una tertulia, donde nos reuníamos todos y platicábamos y cocinábamos cómo presentar y cómo redactar la noticia, cómo presentar la fotografía, los titulares. La verdad que fue una generación y un grupo de periodistas que pues ahí dejaron su trabajo, ahí dejamos nuestro trabajo. Sí, y creo que eso es lo que alimenta a los reporteros, pero desde aquí nace.
Eso es lo que en estos años Expreso es lo que te ha dado o le da a esas generaciones. Quienes quisieron agarrar la escuela de Expreso, tenlo por seguro que les ha ido muy bien. Sí, sí. Y el que ha estado aquí ha salido de Expreso para hacerse corresponsal nacional o para ser una persona muy exitosa en sus negocios o en su misma profesión o incluso también en el servicio público. Ha destacado. O sea, esta escuela no se da en cualquier medio de comunicación. Yo por eso trato de seguir ubicando el mejor momento del Expreso, pero el haberte visto como parte de tu familia, el haber sido tus directores como unos camaradas, o sea, tus amigos, más que tu jefe, tus amigos, la solemnidad estaba en el momento de tomar el papel con la responsabilidad que se requería para hacer el trabajo. Pero cuando esa parte terminaba, el director era tu amigo, era tu cuate. O sea, yo no sé, me imagino que es difícil ver a un reportero, a lo mejor hablándole de tú a alguien que es el dueño de un periódico, ¿no? O sea, y aquí es diferente. Aquí, ¿por qué? Porque es eso, es un periódico hecho por periodistas, que fue uno de los lemas que siempre se mantuvo. Es la diferencia. Es la diferencia, sí. Ya no veníamos, cuando menos me cuento yo, y yo sé que muchos compañeros, a un trabajo. Veníamos a una extensión de nuestra casa. Porque siempre tuvimos la libertad de expresar lo que sentíamos y lo que decíamos y con qué no estábamos de acuerdo. A mí muchas veces me censuraron por la cuestión que hubiera sido, pero yo venía y hablaba con el licenciado Pedro Alfonso. Dije, oye, pues, ¿qué está pasando? O qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y había la libertad de inclusive reclamarle a él, oye, ¿qué está pasando? O sea, yo hago mi trabajo y yo respeto la línea editorial del periódico, pero también respétenme a mí, mi trabajo. Y siempre siempre llegábamos a una buena solución, pero había la confianza de venir y abrir la puerta y decir, inclusive acá en la administración y todo, cualquier duda, íbamos con confianza y todo, ¿no? Siempre. Cuando menos yo, y creo que muchos compañeros tuvimos dificultades en algún momento y siempre, inclusive por teléfono, y no solucionaban. A mí nunca me negaron un favor. Finalmente, maestro, ¿qué siente o cómo se siente decir que es fundador y decir que estamos cumpliendo 30 años? Pues se pasó muy rápido el tiempo, en serio. Se pasó muy, muy rápido el tiempo y para mí el Expreso pues ha sido muy buena tribuna. Hasta la fecha donde ya decayeron muchos medios por las cuestiones que podamos decir, por cuestiones económicas, por cuestiones editoriales, por cuestiones de la evolución de la información a otros medios digitales. Para mí ha sido una excelente tribuna y que sigue siendo un medio de mucho respeto y de mucha credibilidad. Y estoy orgulloso de estar aquí y a lo mejor pronto me jubilo y pues me voy a jubilar de aquí. Sí, pero no pronto. No, ojalá y no, ojalá y no. Mientras no me corran y me sigan pagando, aquí voy a seguir. Excelente, muy bien. Sí, la verdad que a Pedro Alfonso, como dueño del medio, no lo veíamos como el dueño, ¿no? El propietario, el editor. Pues era un reportero más, Pedro, sí, era un trabajador más. Y quienes estábamos integrando y formamos parte del equipo, nos veíamos como familia, ¿sí? Y eso nos facilitaba hacer las cosas con gusto
La verdad es que yo recuerdo al señor Nava, paz descanse, que llegaba a las 8 o 9 de la noche y se iba con el periódico bajo el brazo a las 4 o 5 de la mañana, pero nos divertíamos. Entonces, durábamos horas y horas hasta la madrugada y si en la madrugada salía una noticia nueva, a esa hora nos íbamos. O sea, para que te des una idea que lo hacíamos con gusto, con pasión, con un compromiso. Eso fue una de las cuestiones que yo no vi. Yo he trabajado para varios medios, pero yo nunca vi esa hermandad, esa solidaridad, ese compañerismo, ese trabajar por sentirte orgulloso de trabajar en el Expreso. Porque la identidad que daba el Expreso, al principio, pues como todo, ¿no? Al principio nos menospreciaban porque decían, no, hombre, ese periódico no va a durar mucho tiempo, tiene poco tiempo de vida, le va a faltar más elementos para cuajar y todo eso. Después, cuando ya nos vieron como una amenaza real, una amenaza en el sentido de que cubrimos espacios, de que tuvimos una injerencia importante en la información de la ciudad, ya nos vieron ya empezaron las maledicencias, las críticas, muchas veces infundadas, que si esto era de fulano, de sutano, y finalmente quienes vivimos el inicio de este periódico sabemos que se batallaba para pagar las nóminas, que si vivíamos como hasta ahorita, la mayor parte del flujo de dinero es de la circulación. O sea, era el dinero líquido que salía de los voceadores, que también hay que reconocer su trabajo, porque se la partían literalmente para vender todos los periódicos. Yo siempre he creído que el Expreso o los periódicos donde tú trabajas o donde duras tanto tiempo te da una identidad como periodista. Entonces, a mí me dicen Salvador Valadez del Expreso. Entonces, pues, se da de cuenta que llevo la marca ahí. Entonces, sí ha cambiado mucho, porque aparte aquí el periódico te enseña disciplina. Al menos los jefes te enseñaban la disciplina, las órdenes de trabajo todos los días, el estar sobre ti, en fin, cosa que no lo ves mucho en otros periódicos, o sea, no es lo mismo. Entonces, es una enseñanza continua. Y aparte del periódico, pues se preocupaba por actualizarte con cursos, con enviarte a algunos lugares para que recibieras también capacitación, en fin, o sea, te digo. O sea, la verdad es que el Expreso sí ha sido para mí un referente y un cambio total en lo que es mi trabajo, como periodista, como profesional del periodismo. Creo que había una comunicación, una amistad, una relación, una hermandad, una fraternidad entre todos los que empezamos el periódico. La mayoría de los reporteros se vinieron conmigo, en este caso que yo trabajaba en el gráfico, se vinieron a Expreso. Casi todos los voceadores que yo conocía ya me llevaba con ellos. Recuerdo el Coico y puros apodos medio raros en el matar, no, ¿cómo le llamaban? Bueno, no recuerdo los apodos, pero todos se vinieron para acá. Casi todos los que hacían fuerte al gráfico, ¡pum!, se vinieron para acá y dejaron el gráfico en el vacío. Y esa relación se volvió humana, ¿no? Yo recuerdo que con los voceadores un día se le quemó una casa a un muchacho mediano, ya casado y todo, y todos fuimos los voceadores a ayudarle a rescatar su casa. Yo le ayudé a reconstruirla, bloc, lámina y todo, ¿no? Y había cierta hermandad. Y bueno, Pedro, ya yo me retiré, y Pedro sí tiene una mano muy humana, es un buen tipo, es un gran amigo, de una experiencia formidable que me siento orgulloso es con Pedro Alfonso. Como todos los que nos dedicamos al periodismo, pues a veces tenemos altibajas y fricciones en relación, empezamos de manera diferente y ese es el encanto de eso, ¿no? Así es. Aquí pues al licenciado Pedro Alfonso, no lo vimos con nuestro jefe, lo vimos como un amigo.
¿Por qué? Porque siempre nos apoyó y en cualquier situación difícil que tomamos nosotros, nos brindó su apoyo. Así como, no nomás como a uno, como trabajador, tanto los voceadores, él los apoyaron bastante, tanto como en su enfermedad, económicamente, desde las medicinas hasta lo más indispensable. Pues el chiste para seguir adelante, sigan adelante, así es esto. Pues vamos para adelante, cada día más mejorando. Pues es una alegría, gracias a Dios me han apoyado en otros asuntos. Pues mira, ahora sí que al principio éramos una casa pequeña y todos nos conocíamos, todos relajábamos, era ahora sí que una convivencia más junta. Ahora ya, como prácticamente el edificio es más grande, la casa es más grande, pues pocas veces nos vemos, ¿verdad? Pero igual nos vemos con mucho gusto, y cuando vemos a Dani por ahí entrevistando a los correcaminos y dice, mira, ¿dónde anda Dani? Dios lo ha de acompañar para que no le pase nada, y cuando andan fuera, y de todo eso. Un día como hoy, hace 30 años, el 27 de febrero de 1995, salió a las calles de Ciudad Victoria el primer ejemplar del periódico Expreso. Durante 3 décadas, Expreso ha sido nuestra casa. Nuestra vida no tendría sentido sin la historia que aquí se ha escrito. El rigor periodístico para informar, a pesar de todas las adversidades, las amenazas e incluso la violencia, ha guiado nuestro camino periodístico y nos ha colocado en el sitio de privilegio que hoy defendemos. Pero igual de importante ha sido la construcción de un grupo conformado por seres humanos de primera, amigos de excepción que hoy son familia. Los que están aquí, los que se fueron y los que perdimos, nos forjamos padeciendo las inclemencias de este oficio, siempre con la satisfacción inigualable de hacer lo que nos apasiona. Por esto aquí seguimos con el mismo entusiasmo del primer día, con la convicción de que la historia de Expreso apenas empieza. Un abrazo para todos, y aquí seguiremos, dando la batalla y enfrentando los retos de los nuevos tiempos. Nuestra gratitud eterna para los lectores y seguidores de Expreso.